Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Algo que habla por sí solo cuando nosotros podemos desafiar cualquier obstáculo, por pequeño o grande que parezca, y demostramos al Señor que Él es importante, demostramos a Él que el venir a alabarle, a adorarle, a servirle y a oír su palabra, y más que oír, aprender de su palabra es importante para nosotros. Quizás los pensamientos que hoy tengo, voy a comenzar con el texto que quiero terminar, y quiero que vaya usted conmigo a buscar en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo último, que es el capítulo 6. Vamos a regresar luego a este capítulo, pero en el versículo número 7 al 10 vamos a leer. Dice: no os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Cuando hemos hablado, se ha hablado o se nos ha hablado en alguna oportunidad de este pasaje, quizás lo primero que viene a nuestra mente, o a lo menos en mi mente, es el hecho de hoy es un día, una palabra donde se va a hablar acerca de la carne. No necesariamente es el objetivo por el cual hoy quiero yo que esto nos sirva como base, aunque es claro y es innegable que ahí está hablando acerca de que tenemos tanto la carne como el espíritu. Y está claro también, no necesita mucha explicación, de que podemos sembrar, ya sea para la carne o para el espíritu. Vale la pena aclarar, hacer una pequeña aclaración de que cuando habla de carne no necesariamente está hablando del cuerpo, sino está hablando de la naturaleza que habita en este cuerpo, que es una naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres terrenales desde Adán. Viene eso, que está contaminada, que es débil. Jesús dijo que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, que es atraída a las cosas de desobediencia a Dios. Entendamos eso como pecado. El punto es que dice de que el que siembra para la carne también va a cosechar. Es decir, que no hay manera en que sembremos y no cosechemos. Lo que se siembra a su tiempo debido va a salir, ya sea lo bueno o ya sea lo malo. Es decir, que no podemos nosotros en un momento sembrar lo malo y esperar que no salga. Ojalá eso no salga, que salga lo bueno nada más. Señor, que salga lo bueno, pero lo malo que no salga. Sería un buen deseo. Y no le voy a decir que no ore por eso. Usted ore, ahí a ver que Dios le responde. Pero lo que la palabra de Dios dice, yo mientras más viejo me estoy poniendo en la vida y en el evangelio, le voy a decir esto que quizá va a sonar así como pastor, ¿verdad? Que cursi esto, pero es una verdad. Me estoy enamorando cada vez más de la palabra de Dios. Siento como que no sé nada. Siento como que realmente hay un océano, y cuando digo de océano, porque literalmente sabe usted que el hombre dicen que conoce más del espacio que del océano. Es un océano de
tesoros, y no solamente para un conocimiento, que es lo que lo quiero llevar al siguiente punto, sino a que nos atrevamos. Por eso creo que es el mensaje exacto para hoy, porque usted se atrevió a salir hoy, a pesar de la nieve o del hielo, de la lluvia o del black ice, para venir a la casa de Dios, porque con esa actitud usted está demostrando: Lord, you are important to me. Tú eres importante para mí. Y creo que la palabra de Dios está diseñada no solamente para que la sepamos, sin embargo comienza a que tenemos que leerla, tenemos que hacerla parte de nuestra vida, y ese proceso se llama meditación. Salmo capítulo número 1. De hecho, una hermana me comentaba días atrás acerca de cómo el Señor le hablaba acerca de esto, y le decía, y estoy totalmente de acuerdo con eso, que esta iglesia está entrando en un proceso de solidificación. Le mostraba al Señor raíces profundas, y estoy de acuerdo con eso. Es momento de echar raíces en la palabra de Dios. Aún personas que me han estado contactando y me dicen: queremos tener armonía con ustedes, y lo que les voy a contestar, y les contamos, estamos en un proceso ahorita de echar raíces. Y la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 1, y dice de esta manera: cuán bienaventurado. Mire, bienaventurado es 3 veces favorecido, 3 veces dichoso. Y si quiero entrar en una situación donde hacer más específico ese 3 veces, ¿por qué 3 veces? Bueno, va a ser dichoso en su cuerpo, va a ser dichoso en su alma, va a ser dichoso en su espíritu. Pero la palabra bienaventurado, que quiere decir 3 veces favorecido, 3 veces dichoso, en el Salmo 1 no solamente dice bienaventurado, sino que esta versión traduce y dice cuán bienaventurado, como diciendo: ya no puede ser más dichoso en otra área, pero en su cuerpo, en su alma y en su espíritu será grandemente bienaventurado. Dice: es el hombre, y aquí no se vayan a sentir malas, estimadas damas y señoritas, ahí está hablando del ser humano, ¿ya? Es el hombre, el antropos en griego, el ish en hebreo, es el hombre, el ser humano, que no anda en consejo de impíos, ni se sienta en camino de pecadores, ni se detiene, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o de los burladores, sino que en la ley del Señor está, y esa palabra es importante, su deleite, y en su ley medita. 2 palabras: deleite y medita. Y dice de día y de noche. Ahora, la consecuencia de esto en el verso 3 lo vemos, y usted lo sabe muy bien. Quizás no sea necesario que lo leamos. A veces cuando leo ciertos pasajes que ustedes ya saben, se me quedan viendo así como: come on, pastor, ¿verdad? Pero a veces es importante que usted lo revise y usted pueda hacerlos parte de su vida. Y dice ahí: por aquellos que anhelamos una vida de éxito, de alcanzar prosperidad. Le voy a decir que yo he entendido, la clave de la prosperidad está en caminar en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. De hecho, recuerdo tiempo atrás les compartía algo acerca del rey Usías, que jovencito, que hereda un reino de Israel a una corta edad, y dice la palabra que mientras se mantuvo en el camino del Señor, prosperó en todo. Esa es la clave de una verdadera prosperidad, donde va a haber satisfacción, deleite, donde vamos a tener una felicidad que no va a consistir en que usted no se enferme, en que usted esté con abundancia de bienes y muchos miles de dólares en el banco. No, una felicidad que va a consistir en algo más profundo que lo superficial. En una felicidad que va a consistir en que está usted haciendo la voluntad de Dios
aunque hayan momentos donde se hace difícil el caminar, pero usted está convencido que está haciendo el trabajo por el cual nació y fue enviado a este mundo a hacer. Y eso trae una satisfacción profunda. Y sabe que Dios, a aquellos que estemos en ese caminar, nunca nos va a dejar pasar necesidad. El mensaje de la Biblia, la verdadera prosperidad, está realmente en cumplir el propósito por el cual nosotros estamos donde estamos. Pero en el verso 3 sigue diciendo y habla acerca de lo que podemos nosotros decir, esa es la manera como yo quiero estar. Dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Fíjese que no dice que va a estar plantado solamente porque en algún momento el estar medio plantado junto a corrientes de agua puede ser peligroso, porque la corriente de agua debilita la tierra y entonces se lleva al árbol. Pero dice aquí, firmemente plantado, es decir, que es un árbol que está junto a corrientes de agua, pero ha hecho que las raíces no solamente vayan a lo superficial, sino que se metan abajo de las rocas. Por más que la corriente llegue, ese árbol no va a ser arraigado. Dice, como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, y nunca le va a faltar lo que necesita porque está a las corrientes de agua. Y dice que da su fruto, oiga esto, y le recuerdo lo que decía en Gálatas, que da su fruto, ¿cuándo? En su tiempo. ¿Y cómo le cuesta al ser humano? Estoy pensando en la vida de un hombre que conozco muy bien, que le veo en el espejo todas las mañanas, saber entender que Dios tiene tiempos para todo y que todo es bueno en su tiempo. Y dice aquí, dará su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y una vez más añade y recalca y hermano, envuelve el concepto. Dice, y todo lo que hace prospera. No necesito preguntarle esto, pero usted y yo decimos, pues ese es el árbol que yo quiero ser. Yo creo que mi vida sea un reflejo de esto. I want that. Yo quiero eso para mi vida, para la vida de mis seres queridos. Es lo que quiero. Ahora, pareciera ser como que a la carne, que le digo que es débil, le gusta desobedecer, es atraída al pecado, se le estuviera imponiendo, bueno, si quieres eso, entonces deleítate en la ley de Dios. Pero eso es como pedirle, ¿qué ejemplo pongo? ¿Qué ejemplo pongo? Porque se me viene uno, pero no es quizás el mejor. Pero no tengo otro. Mi pastor de muchos años atrás decía, pedirle que dé buenos frutos o que busque el querer agradar a Dios a aquel que no ha tenido una experiencia con el Señor, el nuevo nacimiento, es como pedirle al cerdito, después de que lo lavan, que se mantenga limpio. Lo lavan y le ponen una moña y todo, y luego, ahí está, ve a jugar, pero cuidado y te ensucias. Su naturaleza le pide el fango. Su naturaleza le pide acostarse, revolcarse, hermano. Él es feliz en eso. Sin embargo, hay otras criaturas que en un momento determinado pueden acostumbrarse a eso. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, pero yo he sabido que los gatos tienden a ser distintos. ¿Se ha dado cuenta usted que los gatos están lamiendo, sí? O los perros de alguna clase, no sé qué clase de perros, ¿verdad? Pero es distinto quizás en ese punto. Pero decía esta ilustración, ¿verdad? Y es imposible. Entonces, hermano, para nosotros, y para mí, no voy a hablar de usted, para mí, el enfrentarme al Salmo 1 y decir, bueno, yo quiero alcanzar esa prosperidad, pero entonces no tengo que sentarme en la silla de los escarnecedores, no tengo que andar en la senda, dice, o en el consejo de los impíos, o en el camino de los pecadores. Para la carne eso es imposible, totalmente imposible. Sin embargo, lo que el Salmo 1 habla, dice, de que esas situaciones en un momento determinado serán como un fruto, una consecuencia de lo que la poderosa
y eficaz ley de Dios haga en nuestras vidas. Que ha dicho muchas veces que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo, o el oír por la palabra de Cristo. Es decir, que cuando la palabra de Dios comienza a hacer un efecto transformador en nuestra mente, tarde o temprano todo eso comienza a llegar a toda nuestra vida y comenzamos a tener diferentes deseos generados por la meditación de la palabra de Dios. Por eso leímos Gálatas, porque dice: si usted siembra el Espíritu, será inevitable que tenga en un momento determinado pensamientos espirituales. Óigame esto: si siembra el Espíritu, será inevitable que en un momento determinado tenga deseos, tendencias y pensamientos espirituales. Pero si sembramos para la carne, será inevitable también que tengamos pensamientos, tendencias y deseos que van en contra de lo que agrada a Dios. Por eso cuando está el Salmo 1 hablando, dice que la clave es de que nosotros podamos meditar en la ley del Señor. Y al meditar en la ley del Señor, hermano, en un momento determinado usted va a poder identificar aquellas cosas, sabrá, tendrá el conocimiento y va a decir: eso no agrada a Dios, y a lo menos vamos a luchar en contra de eso. Que sería el primer paso. Van a venir los pensamientos, pero vamos a agarrar esos pensamientos y los vamos a someter a la obediencia de Cristo. Es difícil dominar la carne. Es difícil dominar la naturaleza caída. Por eso es que tenemos un sacerdote que dice la palabra de Dios que se compadece de nuestras debilidades. Pero no es una compadecer de decir: está bien, no, pues eres caso perdido. No. Es un compadecer de decir: yo te entiendo, pero también tú entiendes que he enviado al Espíritu Santo y mora dentro de ti para que puedas vencer todas esas situaciones. Ahora, la pregunta de esta mañana es: ¿meditamos en la ley de Dios? Y quiero llevarlo a dos libros que quizás no predicamos mucho de estos, pero que son sumamente importantes del Antiguo Testamento. Dos pasajes. Primero de ellos se encuentra en el libro de Esdras. Si usted busca conmigo el libro de Esdras, en el capítulo número 7, se habla acerca de este hombre que era un experto en la ley, un escriba, un experto en la ley de Moisés. Y también se le identifica como un sacerdote. Dice en el capítulo 7, versículo 1: después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Serarías, y dice ciertos nombres ahí. Vamos a ir hasta el verso 6. Verso 5 dice que subió también el sumo sacerdote. Dice verso 6: este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto, óigame esto, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía. Y esta frase es para mí, hermano, diría yo, uno de los objetivos que anhelo con todo mi corazón, y creo que usted también anhela, es que eso se cumpla en nosotros. Dice que de este Esdras la mano del Señor Dios estaba sobre él. ¿No le gustaría a usted que en un momento determinado de su vida se diga de usted: es un hombre de Dios, es una mujer de Dios? La mano de Dios estaba sobre él. Verso 7 dice: también algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el 5.º mes, era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5.º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba con él. Una vez más recalca eso. Pero el verso 10 es el que quiero que vea conmigo. Ya que Esdras, óigame, Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con él. Es lo que los pasajes anteriores dicen. Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con él. Pero dice,
ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Es decir que a menos que usted, estoy hablando hoy de un mensaje de éxito, no conozco otro mensaje tan real y verdadero que tenga el compromiso de alguien que no va a fallar. Cualquier compañía, por sólida que parezca, y hablemos de solidez, vea usted por ejemplo años atrás, compañías que tenían décadas, quizás varias décadas de solidez, se vinieron abajo, hermano. Pero el concepto de éxito que esta mañana le estoy hablando viene de aquel que no va a fallar, de Dios mismo. El concepto de prosperidad viene de Dios, que no falla, que no miente y que no se arrepiente. Y si yo logro que pueda yo ser ayudado por Dios, por ese sistema celestial, hermano, se va a cumplir el Salmo 1 en mi vida. Y por eso cuando leemos en la vida de Esdras, dice que la mano del Señor estaba bondadosa sobre él. Dice, la mano de su Dios estaba sobre él. Le pregunto, ¿le gustaría que eso sea una realidad en su vida? ¿Le gustaría esta mañana que eso sea una realidad en su vida? Y no le hablo nada más, hermano, eso se puede lograr nada más cuando yo sea adulto. No, mire, desde joven la mano de Dios puede estar sobre su vida. La mano de Dios puede estar sobre nuestra vida. Y en el caso de Esdras dice que estaba ahí, pero era como una consecuencia a que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Ahora, obviamente ese era el papel que Esdras tenía que cumplir en su vida. Eso lo vemos si usted va más adelante al libro de Nehemías, vaya unas páginas adelante y va a encontrar el libro de Nehemías, que son, podríamos decir yo, libros complementarios, tanto el de Esdras y de Nehemías. En el capítulo número 8, dice la palabra que se reunió todo el pueblo y comenzaron a leer la ley. Fue una congregación que estuvo de pie desde el amanecer hasta el mediodía. Dice aquí la palabra, en el versículo número 3, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuánto sería eso? Vamos a pensar, amanece, pongámosle 6 de la mañana, mediodía, 6 horitas. El Señor me dijo que hoy hiciera un rema eso hoy, así que hoy son las 12. 6 horas. Y óigame, y el pueblo, no es cierto, hermano. Bring back your attention. 6 horas. Dígame si eso no es hambre de la palabra de Dios. 6 horas de pie. Y de las 10 a las 12 el sol ya comienza a calentar. Y la gente, óigame esto, estaba escuchando el mensaje de la ley de Dios. Es decir, el punto que a veces a nosotros nos desanima es que comenzamos a escuchar conceptos humanos, interpretaciones humanas, ¿verdad? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Y a veces lo que necesitamos es realmente poder entender qué es lo que la palabra de Dios dice. That's it. Con todo respeto, pero que nos digan a los pastores, no estoy interesado en lo que usted piensa, estoy interesado en que usted me transmita lo que la palabra de Dios dice. No crea que me voy a ofender y usted dice amén a eso, pero es una realidad. No estoy interesado que me diga sus conceptos, mire lo que yo creo, y se vale en algún momento cuando entendemos, pero lo más importante es poder entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es la que me va a dar éxito, la que le va a dar éxito a usted. Entonces, Esdras dispone su corazón a poder estudiar, a poder comprender y a poder enseñar la ley de Dios. Era un escriba, era un experto, dice la Biblia, en la ley del Señor.
Y en el momento preciso, toda esa siembra, listen to me today, toda esa siembra era necesario para esa mañana, donde le hacen una plataforma y comienza el escriba Esdras a hablar, a leer y a dar explicación de la ley de Dios. Y se rodea como de 13 gentes que los mandó entre el pueblo, porque el pueblo venía de diferentes culturas. La ley se estaba leyendo en un lenguaje que ellos habían dejado de escuchar, y entonces la gente comienza a interpretarles lo que Esdras está diciendo. Ahora es esto y esto y esto, y la gente entonces comenzó a entender la palabra del Señor. Por eso es que 6 horas estuvieron ahí atentos a la palabra del Señor. Ahora, a lo que lo quiero llevar es, para eso Esdras nació. Hay 2 momentos importantes en la vida del ser humano. Uno es cuando nacemos, o 2 preguntas importantes, ¿verdad? Pero uno es el día que nacemos y la otra es ¿para qué nacimos? Te repito, usted ya nació, obviamente, pero la pregunta es ¿para qué nací? Por ejemplo, Esdras nació para este momento. Samuel nació para ser ese profeta. Nació para profetizarle a Saúl, nació para ungir a David. David nació y fue preparado para derribar a Goliat, para poder llevar a Israel a un momento de gloria y de conquista. Es decir, cada uno de nosotros nacimos para ciertos propósitos. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo habla y dice: doy gracias a Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. Y cuando usted mira la secuencia de la vida de Pablo, se va a dar cuenta que quizás la mitad de su vida la pasó, hermano, alejado del propósito. Pero cuando iba camino a Damasco, encontró el propósito de su vida. Y no fue un propósito fácil, porque cuando Ananías, que oró por él, que era un discípulo, llegó a orar por él, le dice: Pablo, he recibido que vas a predicar delante de reyes, que vas a llevar el evangelio a muchos lugares, pero también que vas a padecer mucho por mi nombre. Sin embargo, ese era el propósito del apóstol Pablo. Y aunque los profetas llegaban, el caso de un profeta llamado Agabo, que dijo: de quien es este cinturón, el Espíritu me revela que le esperan muchas aflicciones y cadenas, eso no lo desanimó. Dijo: esto me confirma una vez más que Roma es donde tengo que ir, y no importa que hayan cadenas, para eso yo nací. Y si Dios es conmigo, si la mano de Dios está conmigo, si la bondad de Dios está conmigo, that's where I want to be. Si la mano de Dios está conmigo, aunque hayan cadenas, aunque hayan problemas, aunque hayan aflicciones, ahí es donde me conviene estar. Entonces, cuando Esdras comienza a leer la ley, hubo un avivamiento, que muchos están de acuerdo con esto, que uno de los avivamientos más grandes y un avivamiento en la palabra fue cuando Esdras leyó la ley de Dios, al grado que hubo una separación familiar. Y si algo es distinto es separarse de la familia, pero tuvo que haber una separación familiar, porque la ley decía: no pueden casarse con mujeres que no sean del pueblo de Dios, y tuvieron que despedirlas por amor a la ley de Dios. Eso es serio. Pero tal era la importancia de la ley de Dios. Por eso, si algo asusta hoy en día, es la ignorancia de la ley de Dios. I'm amazed que está de moda ahora ir al culto sin Biblia. Si la lleva, se mira como que atrasado. Estoy de acuerdo que muchos tienen su Biblia en el teléfonos y tabletas. Ojalá sea eso lo que leen. Si lo sabemos usar, es una buena herramienta. Pero el verdadero éxito, me dice la palabra, Salmo 1, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás tu fruto a tu tiempo, tu hoja no va a caer,
y todo lo que hagas prosperará. Pastor, ¿es su concepto? No, lo leímos. Salmo 1 es la palabra de Dios. That's the law of God. Así lo dice. ¿Para qué nació Esdras? Para ese momento, y lo cumple. ¿Sabe usted que está claro en la palabra que Salomón, y bueno, déjeme llevarlo a esto. ¿Cómo podemos, por eso le digo y públicamente lo dije hoy, siento que no sé, y sin embargo me atrevo a enseñar? Fíjese qué atrevido, qué descarado, qué desvergonzado. Sin embargo, no solo yo tengo la responsabilidad de transmitir el mensaje de Cristo, sino que lo tiene usted también. Y la pregunta es si realmente la ley de Dios en nuestras vidas ha cobrado la importancia que debe de tener. Punto inicial es: meditamos en la ley de Dios. Y punto siguiente es: le hemos pedido a Dios la gracia, sabiduría y habilidad para poder transmitir sus verdades eternas a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Porque si usted se rodea con gente, por ejemplo, joven, tendrá que tener la gracia para poder transmitir esa verdad a gente joven. Si está a niños, tendrá que tener la gracia para poder transmitir esas verdades a niños. Si su círculo de influencia es gente de universidad, gente de colegio, gente del mundo corporativo, tendrá que tener la capacidad para poder transmitir a esa gente el mensaje. Pastor, ¿está diciendo usted que los corporativos son más que los? No, todos son iguales. Y Dios tiene una función para cada uno de nosotros. Cuando lleguemos al cielo, los ministros o los pastores no nos van a decir hasta qué escalón de educación alcanzaste a salvar. Y algunos les vamos a decir: Señor, ese no era mi área de trabajo. Mi área de trabajo era la gente común, la gente sencilla como lo era yo. Y eso es donde tuve la influencia a hacerlo. Pero aquellos que estuvieron en un mundo corporativo les van a pedir cuentas, porque si pudieron transmitir la verdad de Dios en el mundo corporativo. Y aquellos que quizás, como una vez me dijo un hermano acá, que estábamos iniciando acá en los estudios bíblicos, y de repente llegó un hermano a transmitir una clase de un estudio bíblico, y estaban unas personas bastante sencillas como su servidor y usted también, quizás sin mucha educación, y de repente él comenzó a hablarles, y después de hablarles como unos 15 minutos les pregunta: mire, ¿me comprenden? Y la hermana que estaba dueña de la casa le dijo: espéreme. Y le comenzó a decir en su lenguaje: mira, lo que él te quiso decir es esto. Y le dice: ahora entiendo. A usted sí le entendí. A él se oía bonito, pero no le entendí nada. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar, hermano, contrato preferencial porque fuimos ricos. Contrato preferencial porque tuvimos una educación elevada, o porque tuvimos mucho dinero, muchos bienes, o porque teníamos sangre azul. Allá vamos a llegar aquellos que fuimos emblanquecidos por la sangre del Cordero, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda clase social. Pero el reto es, como en el caso de Salomón: si amo tanto la ley de Dios, ¿qué ama su corazón? He llegado a hablar con Dios y Dios me ha estado en algunos momentos encarando a situaciones, hermano, donde a veces amamos más nuestros planes que los planes de Dios. Nuestro ego todavía es muy importante para nosotros. Y eso no lo aprendimos del Señor. No lo aprendimos, por ejemplo,
de un hombre que tuvo un éxito extraordinario llamado Juan el Bautista, sin mucha educación, pero tenía un poder que venía del cielo. Juan el Bautista tenía la mano de Dios sobre él. Y llegaban los religiosos, hermano, y lo llegaban a escuchar, y se convertía la gente y se bautizaba por multitudes, hermano. Y sin embargo, cuando apareció Jesús, dijo, es necesario, Juan el Bautista dijo, que yo mengo para que él crezca. Fíjese. Sin duda Juan el Bautista amaba y nació para eso, nació para preparar el camino del Señor. Pero quiero verlo a otro punto aquí. Caso de Salomón, un rey sumamente sabio. Esto está no solamente en la Biblia, sino que aún en la misma historia lo reconocen de esa manera. Que en el libro de Eclesiastés, en su último capítulo, Salomón habla y describe algo muy importante. Y dice, versículo 9 del capítulo 12, dice, el predicador, es decir, aquí está hablando de él, de Salomón, dice, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, es decir, ponderar, esa palabra ponderar significa meditó. Meditó. Hagamos una pausa aquí y quiero que usted se conteste a usted mismo. Yo ya me he contestado y la respuesta no fue muy alentadora. Pero yo quiero que usted se conteste a usted mismo hoy. ¿No se ha arrepentido en algún momento de que ha tomado decisiones apresuradas? Le dije que no se contestara, pero se contestó. ¿Y sabe por qué se contestó? Porque lo llevamos a flor de piel. ¿Por qué razón? Porque fíjese que muchas veces nosotros nos falta meditar. ¿Qué es meditar? Cuando le dicen a usted, ¿ya lo pensó? Sí, ya lo pensé. ¿Ya lo pensó bien? Eso es meditar. Y cuando pensamos bien es que tenemos que hacer un análisis de qué tenemos, de cuánto nos ha costado lo que tenemos, de las virtudes, como le hablaba yo el día viernes, es importantísimo que tengamos metas, no solo sueños, sino metas. Una meta es distinta a un sueño porque la meta tiene un plan. Y para hacer un plan hay que tomar en consideración lo que tenemos y ser realistas. Ya lo pensé, ya pensé bien. Y al pensarlo bien, entonces voy a tener yo pasos firmes. Porque a veces cuando escuchamos predicadores ambulantes, no tengo nada en contra de genuinos siervos de Dios que sean así, pero por ejemplo, si yo fuese un predicador ambulante y como tengo la experiencia y tengo el corazón en las raíces de pastor, cuando me invitan a predicar a otros lugares, no llego a emocionar a la gente. Y casi siempre que voy a otros lugares, siempre a veces me lanzan preguntas. Pastor, ¿y qué piensa usted de un pastor que tal y tal cosa? Ya sé que me están hablando de su pastor. Ya sé. ¿Sabe qué les contesto? Esa pregunta se la debes de preguntar a tu pastor, porque él es el que va a dar cuenta de tu alma. Porque si yo vengo y le digo, no, ese pastor está mal, después me dicen, pues es su amigo. Y como la verdad es que es muy fácil dar nada más nuestro lado de la historia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hermano, hablando sobre Salomón, dice acá que además de ser sabio, enseñó y meditó, investigó, mire, y era sabio, pensó bien,
investiga. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros por nuestra cultura que tenemos muy alegre de hispanos? Investigar, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta usted? A mí me envían muy a menudo, fíjese que me envían ahora cabalmente. Estaba entrando uno de estos días y hasta con el nuevo nombre ya, ¿verdad? Ministerios Alfa y Omega. Dije, wow, ¿quién está? Es la primera carta que llega al nombre, ¿verdad? De unos abogados. Que ahora con la nueva ley, que si les permito hacer un seminario para... envían muchas cartas en relación a eso. ¿Y sabe por qué es que nos enfocan mucho nosotros los hispanos? Porque a veces somos muy ingenuos. Porque vemos a alguien que llega con corbata, con traje, bien peinado, y decimos, no, pues ha de saber. Sabe. Con el puro porte se le nota que sabe. Y me he dado cuenta que así es. Sin embargo, Salomón dice que investigó. Por ejemplo, algo que, si usted me permite, este consejo no me lo está pidiendo, pero se lo voy a dar anyway. Va con el doctor y le dice, mire, ¿sabe qué? Necesita cirugía. Tome segunda opinión. No me cree. No es que no le crea, simplemente que yo quiero ver otra segunda opinión. Y puede ser que la segunda opinión le diga, no hombre, ahí es, ¿sabe qué? Mire, aquí una pomadita, ya se curó el asunto, ¿verdad? ¿Y a qué le quería quitar el dedo, hermano? Investigó Salomón. Y dice no solamente eso, dice, y compuso muchos proverbios. Verso 10, el predicador trató de encontrar palabras, óigame esto, trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Here we go. Padres tienen un reto con sus hijos. Y tienen que entender el mundo de sus hijos. No, yo con que le dé nada más de comer y le dé techo, ahí ya hice mi responsabilidad. Un día va a estar delante de Dios y le van a pedir cuentas. Se invirtió tiempo. No es que me ponga a hablar con ellos. No vayamos con los hijos, pues hasta con el cónyuge. Escucha a su cónyuge. Marido, escucha a su esposa. ¿O no? Ay, pastor, es que qué aburrido ir a la señora, ¿no? ¿Y sabe usted que lo mismo ya se han de decir cuando nosotros comenzamos a hablarle de nuestras tonterías? ¿O usted cree que a la señora le gusta oír de fútbol? A ver, hermanas, ¿a cuántas aquí les encanta oír de que perdió el Barcelona y que... ¿no? O sea, cualquier deporte, ¿verdad? Béisbol, fútbol americano, y ya estamos, ya hasta nos molestamos, nos cambia el temperamento, el carácter. Todo estaba bien, pero porque perdió su equipo favorito, y usted ya está de malas, hermano. Es una realidad. Así como quizás ellas sienten desestresante en algún momento salir a ciertos lugares, no quiero decir nombres, pero algunos malls, ¿verdad? Ellas sienten desestresante. Así como cuando usted va a una tienda de tecnología o va al Home Depot, no hace nada en la casa, todo está cayendo, pero tiene herramientas para todo. No voy a decir quién, no voy a decir cuándo, no voy a decir dónde, pero en una oportunidad visité a una persona que me estaba haciendo un trabajo en cierto lugar y salió con una nueva herramienta. Le dije, qué bonita. Sí, la acabo de comprar, pero que no se entere a mi esposa. Así somos, ¿verdad? Ya le conté la otra vez que yo conocía a una persona que tenía alrededor como de 60 metros. Cintas métricas. Estaba limpiando su vehículo y comenzó a sacar 1, 2. ¿Sabe que tuvimos que ir a agarrar un bote de esos plásticos para meterlos? Porque ya eran tantos que fuimos a agarrar ahí y a contarlos. 50. Era un comprador impulsivo. Ahora, no compraba ropa, no compraba, pero esas cosas le llamaban la atención. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Hermano, ¿usted nació por algo o no? Nació por algo. Está donde está. Let me believe this. Está donde están
por algo. Hay algo que Dios quiere que haga. Déjeme ser muy sincero. Quizás esta iglesia, especialmente en el último paso que hemos tomado porque Dios así lo quiso, ya no tendría que existir, pero está de pie, seguirá de pie y seguirá adelante porque there is something que tenemos que hacer. Ahora, el punto es que muchas veces nosotros nos ponemos nerviosos. Estamos en cualquier área, cualquier ministerio, cualquier función, y lo que queremos es, I want to do it, I want to act. Y a veces carecemos de la preparación para él. Si hasta Salomón, siendo tan sabio, tenía todos esos pensamientos, todas esas ideas, pero no dio un paso hasta decir, lo voy a hacer de la manera correcta para lograr ser efectivo. Déjeme decirle algo esta mañana, creo que voy a profetizar, usted tiene mucho potencial. Y que nadie más le diga lo contrario. Tiene potencial para desarrollar buenos trabajos, tiene potencial para tener trabajos de gerencia, tiene potencial para crear negocios, tiene potencial para hacer muchas cosas. En el ámbito material, en el ámbito espiritual, tiene potencial para poder hacer cosas grandes en Dios, ministerios que están siendo transformados, hermano, o formados, potencial para que sean derramados los dones, pero necesitamos cavar en la roca, preparar. Madres tienen el potencial para ser las mejores madres del mundo. Padres tienen el potencial para ser los mejores padres del mundo. Maridos tenemos el potencial para ser los mejores maridos del mundo, pero tenemos que investigar, tenemos que prepararnos. You have to know the other person. Tienen que conocer a la otra persona, y esposas tienen que conocer también las tonterías de los hombres y comprender. Por ejemplo, una cosa que es normal, hermano. Mi esposa, yo ya se lo dije, de buenas, de malas, de todo. Cuando estoy en teléfono, no me hables porque me desconcentras. Y yo sí le puedo hablar a ella. Porque la mujer está en el teléfono, está cocinando, está dándole está haciendo a un lado el perro, hermano, y todavía está con el otro lado, está trapeando. Y tienen la capacidad fisiológica para poder hacer eso. Usted ve a una persona, por eso es que la mayoría de recepcionistas son mujeres. No crea que eso es porque quieren tener el rostro bonito ahí, que se pintan bonito y se peinan. Pues son mujeres. ¿Aló, en qué le puedo servir, señorita? Miren, con todo gusto. Sí, dígame. Pero pone a su pastor ahí, hermano, y dice, espérese, hábleme usted. Espérese, jefe. Lo corren a uno porque no tenemos la capacidad. Queremos ser efectivos en nuestra vida, hermano. Yo quiero ser efectivo en mi vida. Nehemías, ¿cuánto se prepararía para ese momento? Salomón, siendo tan sabio, dice que vino, hermano, y se preparó y investigó, meditó para poder hacerlo. Y ahora regresemos y terminemos con el verso que leíamos. Gálatas capítulo 6. Porque lo único que me interesa dejar en su corazón hoy es de que Gálatas 6:6 dice, vamos a hablar del 1 porque quiero que vea todo el mensaje aquí de lo que está diciendo. Leer, no voy a predicar de eso, voy a leer nada más para que en los siguientes minutitos me regale su atención. 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, a ver los espirituales, digamos amén. Restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Let's meditate on that.
si usted medita en eso, no va a ser tan rápido para juzgar. Porque va a decir, se está viendo usted en eso. Oremos mejor, hermanos, oremos por esa persona, oremos. ¿Verdad? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, por eso hoy me complazco en decir, no sé que no sé nada. A que alguien me... Sí, hermano, yo sé. Dice, se engaña a sí mismo. Y este verso 4 es específico, pero que cada uno examine su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Aquí déjeme hacer una pequeña pausa. Le he comentado esto en alguna oportunidad, pero un día me recuerdo de que un familiar, bueno, dos familiares, uno de ellos que está en el ministerio también, y otro que no, estábamos en otro país, y me invitó a comer, me dijo, mira, vamos a comer, y invité también a fulano. Qué bueno, le dije, ¿verdad? Que no lo he visto, y vamos a comer. Que había invitado al pastor. Era una comida entre primos, que teníamos años de no vernos. Usted sabe, cuando está en ese tipo de situación, recuerda, comenta, pregunta y tiene un tiempo familiar. Y llegamos ahí, llegó aquel, qué bueno verte, y nos sentamos a comer. De repente llegó y me dijo, ¿y qué tal la iglesia? Bien, le dije. Fíjate de que el Señor me ha estado hablando de que lo que Dios quiere, y comenzó a llevar la conversación al punto espiritual. Amén, ¿verdad? Sí, quizás es lo que Dios quiere hoy. Pero más que llevarla al punto espiritual, comenzó a decirme lo que yo tenía que hacer. Y fíjate que deberías enseñar esto, y deberías de predicar lo otro, y deberías. Y entonces yo lo primero que hice fue terminarme la comida, porque dije, me invitaron a comer y tengo hambre, entonces me voy a terminar la comida y luego le respondo. Comí, lo escuché, hice como que le está, sí, qué bonito, qué bonito, qué bueno, qué bueno. Y después le dije, ¿vos lo has practicado? Me dijo, fíjate que sí. Entonces me imagino que ya tu iglesia debe estar súper bendecida. Me dijo, ahí estamos luchando. En un lugar donde solo se habla español. Le dije, ¿y cuántos se reúnen? Ya para ser yo un poco menos severo, ¿verdad? El domingo. Porque si le pregunto el viernes, ¿y cuántos se reúnen el domingo? Me dijo, ya somos como unos 30. Sí, le dije yo. Aquí, donde solo se habla español. Le digo, ¿no se te hace que lo que me estás diciendo suena muy bien, pero no es efectivo? Porque si fuera efectivo, sería otra tu realidad. Y me dijo, fíjate que me dolió, me dice. Pero tenés razón, me dijo. Que cada uno se gloríe solamente en lo que ha alcanzado. Cuando alguien venga y le quiera dar consejo, decirle, mire usted, mire lo que ha alcanzado. Porque yo puedo venir en un momento determinado hoy y decirle, por ejemplo, mire hermano, usted debe de saber invertir en los stocks de Wall Street. Le conviene. Y esto. Pregúnteme. ¿Y usted qué ha alcanzado? No, yo nada, porque es muy riesgoso. A eso se está refiriendo. Dice que cada uno se gloríe en sí mismo y no que estemos presumiendo con conocimiento de otros. Y dice aquí, verso 6, tengo que leer esto porque me conviene leerlo y es la palabra de Dios. Dice el 6. A ver, léalo usted conmigo. Y al que enseña la palabra, que comparta toda buena, perdón, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Por eso le decía que me conviene que eso quedara ahí.
7 fue lo que leímos. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. That's the key word. Esa es la palabra importante con la que quiero cerrar la meditación esta mañana. A su tiempo. Tranquilos. A ver, por favor, ayúdenme hoy a cerrar el mensaje y denle un codacito así, despacito a su hermano, dígale, tranquilo. Si usted habla inglés, dígale, your time is coming. Tu tiempo viene. Pero la pregunta, esta pregunta solo usted se la puede contestar. Solo usted se la puede contestar. ¿Está listo? ¿O será que nos falta todavía más preparación? Sabemos de demonios. Ah, sí, los demonios. Los ángeles. No, miren, las categorías de ángeles. Es más, hasta los que no tienen nombre bíblico, pero el judaísmo ha entendido que hay otros ahí que existen. Y hablamos de muchas cosas. Pero el punto es, ya los venció. Ya ha tenido guerra con algún demonio y ha vencido. Ya conoce el poder del nombre de Jesús. ¿Se atreve a decir Cristo salva? ¿Cuántos se han salvado a través de usted? ¿Se atreve a decir Cristo sana? Oh, hermano, hay que predicar. ¿Lo hace usted? Porque mire, algo maravilloso, por ejemplo, y me gozo cada vez que eso pasa. Aquí me dicen hoy, evangelismo en el hospital. Todos ellos aceptaron ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Hermanos amados, a su debido tiempo. Pero dice ahí la palabra, no nos cansemos. Y usted sabe qué es o qué tan preparado podemos estar. Finish. No solo hay que leerla, hay que meditar. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Señor, con este versículo? ¿Qué es, Señor? Lo leyó mañana, el lunes agarra un versículo. Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿En qué se manifiesta en mi vida, Señor? Ayúdame. Y al tener esa preparación, en el momento quizás menos esperado, Dios le va a dar la luz verde, la bandera verde. Y va a ver usted que la mano de Dios está sobre usted. Va a ver que el respaldo de Dios está sobre usted. Y se va a poder decir, realmente Dios está con esa persona. Y todo lo que hace, prosperará. Cerremos nuestros ojos esta mañana. Y le pido que medite usted en un momento en esto. Que sea esa la razón de nuestra vida. Sé que a su debido tiempo vas a manifestar lo que en tu palabra está escrito, Señor. Yo lo sé, Señor, porque tú lo has dejado escrito, porque así es, Señor. Y tu palabra es verdad, tu palabra es eterna. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su